Muy bien, entonces continuamos con VIH avanzado, parte 2. Pasemos a la siguiente. Siguiente. Bueno, el diagnóstico de VIH tiene, ¿cómo se llama? Dos objetivos principales, que es acceso a los antirretrovirales y evitar la transmisión de la enfermedad. Esos son los dos objetivos principales de hacer un diagnóstico temprano de esta patología. Lastimosamente, al momento del diagnóstico, un tercio de los pacientes ya presenta un conteo de CD4 menor a 200 o una enfermedad definitoria de SIDA. O sea, que estamos hablando que los pacientes ya entran en estadio 3 o estadio C, ¿verdad? Dependiendo de las manifestaciones, lo cual pues hace más difícil nuestra labor. Uno quisiera que todos los pacientes que se diagnostiquen con VIH por primera vez estuvieran con un conteo de CD4 por lo menos arriba de 500 y ¿cómo se llama? Sin síntomas o con síntomas, ¿cómo se llama? Constitucionales, nada más, ¿verdad? Y no que en estos momentos en el hospital, cuando hagan su rotación práctica, van a ver que la gran mayoría de los que llegan así, con un estadio C3, ¿verdad? Enfermedades definitorias y un CD4 menor de 200, y ya la recuperación es bien complicada. Entonces, esta es una de las metas que uno quiere cuando hablemos de eso al final. ¿A quién realizamos la prueba? Es una pregunta muy, ¿cómo se llama? Muy frecuente, ¿verdad? Incluso cabal ayer mencionamos algo de esto. Y la respuesta primero es, ¿a quién realizamos la prueba? A toda persona que la solicite, ¿verdad? Si llega una persona que quiera hacerse una prueba de VIH, se le hace, ¿verdad? Sí, obviamente, se da un plan educacional que vamos a ver más adelante, pre-prueba y post-prueba, pero a toda persona que quiera hacérsela, se la hace, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de adultos, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama? Tenemos pacientes menores de edad a quienes debemos realizar la prueba por X o Y razón, como por ejemplo, como ayer les estaba comentando, que en UNAERC y Fundanier, que son las unidades de Guatemala encargadas de realizar hemodiálisis, solicitan VIH como parte de los laboratorios que debe llevar un paciente por protocolo. Y como hay pacientes jóvenes, ¿verdad? De 12, 18 años, que presentan una falla renal crónica que necesitan hemodiálisis, hay que hacerles esta prueba. Entonces ahí sí, no podemos solo hacer la prueba y nada más, aunque ellos estén de acuerdo, hay que tener consentimiento de los padres, ¿verdad? Ahí sí, porque esos son ya temas y aspectos legales, ¿verdad? Aquí más realizamos la prueba, pues obviamente ya habíamos hablado de que todo paciente que se presente con una enfermedad oportunista sin diagnóstico pre-VIH, hay que hacérsela, ¿verdad? Hay que explicar al paciente si está en pleno uso de sus facultades mentales, que hay que hacer la prueba y por qué hay que realizársela. Y si no, pues a los familiares con él o la paciente, ¿verdad? Se hace la prueba a embarazadas por el riesgo de la transmisión vertical que habíamos hablado antes y pues a pacientes con factores de riesgo. De hecho, hay varias unidades, ¿cómo se llama? Aparte de lo que es la clínica de VIH, el Roosevelt, que se encargan de monitorizar grupos de riesgo, ¿verdad? Sobre todo los que son los pacientes homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y toda la población LGBTQI, ¿verdad? Y las mujeres y trabajadores del sexo, ¿verdad? Y eso también está regulado por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Entonces, igual los pacientes que sospechemos por sus factores de riesgo, ¿verdad? Y por enfermedades que está presentando, que nos indiquen que la inmunidad no está bien, pues obviamente debemos realizar la prueba. Insisto en lo que hablamos ayer, que la prueba se le explica al paciente y si él o ella no quiere realizársela, no podemos obligarlo, ¿verdad? Si dicen, no, miren, no quiero que me la hagan, no podemos, ¿verdad? No vamos a sobrepasar los deseos del paciente. Recuerden del principio de autonomía, de la bioética, ¿verdad? Entonces, si él no quiere o ella no quiere, no la hacemos, ¿verdad? Y ya. Ya obviamente se pueden utilizar otras herramientas para poder convencer al paciente de la importancia de poder realizar la prueba, pero eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Bueno,
¿Qué tipos de pruebas tenemos a nuestra disposición? Las de uso actual son las pruebas de cuarta generación. Pues obviamente han habido de primera, segunda y tercera, pero estas lo que tienen es que primero detectan tanto VIH-1 como VIH-2. Entonces es una prueba global, ¿verdad? Que se puede utilizar en todo el mundo. Y el antígeno P24. El antígeno P24 forma parte del genoma del VIH y la detección de este antígeno es lo que ha permitido reducir el tiempo de diagnóstico hasta 2 semanas después de la exposición del virus. Más o menos la literatura ahora dice 12 días, básicamente son 2 semanas, ¿verdad? Todavía, todavía no se ha logrado que en esas 2 semanas, desde la infección primaria, del contacto del virus con la persona, hasta, hasta poder detectarlo, no hay una prueba todavía ahí de tamizaje que podamos utilizar para detectarlo, ¿verdad? O sea, todavía esto se sigue estudiando, porque lo ideal sería tener una prueba que casi que a las horas o al día siguiente pudiéramos ya tener una, ¿cómo se llama? Una prueba, si está positivo, que esté positiva, entonces ya poder tratar al paciente y prevenir, ¿verdad? Pero no la tenemos. Esto es muy importante porque cuando tenemos personas que, digamos, que a mí me ha tocado, pues como les digo, yo he visto esto, que llegan y dicen, fíjese que no es una prueba de VIH y uno cuando les da la consejería y les, ¿cómo se llama? Y pregunta de factores de riesgo, es que dicen, fíjese que ayer fui, que le dio con una persona trabajadora del sexo, no importa si es hombre o mujer, ¿verdad? Em, tuve relaciones con esta persona, no usé protección y tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo de tener VIH o me dijeron que me podía contagiar y vengo a hacerme la prueba. Entonces, uno dice, bueno, esto fue ayer. Obviamente la prueba no nos va a salir positiva un día después, ¿verdad? Entonces uno sí puede hacer la prueba, sí, la tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si sale negativa, ok, dice, mira, que ahí está salió negativa, pero necesito repetírsela en 2 semanas. Y le explica a uno por qué. Si sale positivo, uno dice, ok, este contagio no fue ahorita, no fue ayer, este contagio ya viene previo, ¿verdad? Y le explicar al paciente o a la paciente, mire, esto no fue lo de ayer, esto ya viene de antes por alguna otra situación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, la importancia de saber este tiempo, ¿verdad? Igual con los accidentes laborales, alguien que se pinche y va a hacerse la prueba, está negativa, ok, igual hay que hacerse controles posteriormente, pero si está positiva, no se le puede dar profilaxis post-exposición, sino decirle, ok, ya está contagiada con VIH de otra situación anterior, es un tema totalmente diferente, ¿verdad? Esto se sigue estudiando, todavía no hay algo que detecte o que no se ha formulado o diseñado una prueba que pueda hacer una detección antes de la enfermedad, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Bueno, las pruebas de detección tienen dos, las pruebas rápidas y pruebas confirmatorias. Las primeras, las pruebas rápidas, son pruebas que tienen una alta sensibilidad, o sea, una sensibilidad casi del 100%, porque prueba perfecta no hay, pero es muy cerca del 100%. ¿Y de qué nos sirve esto? ¿Verdad? Esto nos sirve para que cuando hacemos la prueba a todos los pacientes, todos los que tengan VIH, salgan positivos ahí, ¿verdad? Se trata de agarrar a toda esa población que pueda tener VIH, o sea, es altamente sensible, ¿verdad? El problema es que por ser altamente sensible, no es tan específica y se pueden colar pacientes ahí que no tienen VIH y simplemente tienen otras condiciones, por ejemplo, otras infecciones virales, que puede estar dando un falso positivo, ¿verdad? Entonces, estas pruebas están muy propensas a dar falsos positivos, ¿verdad? Por lo mismo que es muy sensible, se utiliza una prueba de tamizaje, son pruebas que se utilizan de entrada, ¿verdad? Cuando se quiere detectar esto. ¿Por qué? Porque si sale negativa, lo más seguro es que el paciente esté negativo, entonces ya tranquilos. Obviamente siempre tomando en cuenta, en consideración esas 2 semanas, ¿verdad? Pero, o sea, si se hacen pruebas repetidas y salen negativas, uno dice, ok, el paciente está negativo, no tiene VIH, ¿verdad? Nos sirven de seguimiento también, ¿verdad? También se puede utilizar así y también en algunos casos se puede utilizar como diagnóstico. Se los pongo entre signos de interrogación. Ahí te lo voy a explicar por qué. Entonces, estas pruebas muy sensibles nos sirven de tamizaje. Es la primera prueba que se realiza al paciente cuando
se empieza a hacer el diagnóstico, se empieza a buscar esta enfermedad. Pasemos a la siguiente. Ahí están las pruebas de confirmación. Las pruebas de confirmación son altamente específicas, también son altamente sensibles, no tanto como las pruebas de tamizaje o pruebas rápidas, pero sí son altamente específicas, también llegando al 100% casi. ¿Esto qué hace? Como su nombre lo dice, las pruebas de confirmación nos ayudan porque después de que una prueba rápida nos salga positiva, necesitamos confirmarla. Necesitamos tener otra prueba, que es en este caso sería la confirmatoria positiva para decir, ok, el paciente sí tiene VIH. Esa es la importancia del diagnóstico, que solo con una prueba rápida no podemos confirmar que sea VIH. Puede ser un falso positivo, ¿verdad? O puede ser un error incluso de laboratorio. Entonces necesitamos confirmarlo con una prueba altamente específica que aquí es de que si está positiva, lo más seguro es que sí tiene VIH, ¿verdad? Entonces, porque son altamente específicas para este virus, ¿verdad? Esa es la importancia eh, de, ¿cómo se llama?, de estas pruebas. Obviamente se utilizan en confirmar el diagnóstico. Hay varias pruebas de confirmación, tal vez algunas que han oído es el Western Blot. El problema de esta, aunque es muy buena, es que su preparación requiere pues bastante tiempo, el resultado también requiere bastante tiempo y es algo costosa. La prueba definitiva es el PCR viral como método confirmatorio. Es lo que llaman carga viral también. O sea, ir a detectar el ARN del virus. Eso es lo que quiero ir a buscar con el PCR viral. Esta es la prueba definitiva. Para confirmación, esta, ¿verdad? Se usa Western Blot también, ¿verdad? Pero PCR sería, y lo que se utiliza también para medir la carga viral posteriormente. Entonces necesitamos una prueba rápida. ¿Está positiva? Ok, hacemos una prueba de confirmación. Está positiva, el paciente tiene VIH. Hacemos una prueba rápida. ¿Está negativa? No necesitamos hacer prueba de confirmación, ¿verdad? Ahí, ¿no? Podemos repetir la prueba rápida más adelante y si vuelve a estar negativa, pues tranquilos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si la prueba rápida está positiva y perdón, sí, la prueba rápida está positiva y la de confirmación está negativa? Ahí tenemos una que sí y una que no. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una tercera prueba. ¿Qué tercera prueba? Puede ser otra de confirmación distinta a la que hicimos previamente. Por ejemplo, si hicimos Western Blot, ahora vamos a hacer PCR viral o viceversa. O podemos hacer otra prueba rápida de principio distinto. ¿Por qué? Las pruebas rápidas, si bien todas son de cuarta generación, tienen principios de detección distintos. Unas detectan los anticuerpos y los leen como tal, otras es por inmunohistoquímica, otras es por inmunofluorescencia, o sea, son varios principios distintos. Entonces, podríamos usar una de estas pruebas rápidas de un principio distinto a la primera como tercera prueba y si ya nos sale positiva, entonces dijimos, ok, el paciente sí es positivo. Si nos sale negativa, entonces tenemos dos negativas y una positiva, entonces decimos el paciente es negativo, ¿verdad? Entonces, también en algunos libros dicen que pueden hacer dos pruebas rápidas por ser más baratas de distinto principio y si las dos están positivas, no necesitan una prueba de confirmación y el paciente se considera VIH positivo, ¿verdad? Entonces, en resumen de las pruebas, lo importante es que una sola prueba no les va a dar el diagnóstico. Una sola prueba no les va a dar el diagnóstico. Necesitan dos pruebas o más, dependiendo de qué vayan saliendo, para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Idealmente una rápida y una confirmatoria. Esa es la enseñanza de las pruebas de VIH, que con una sola no es suficiente, ¿verdad? ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, entonces como les digo, esta parte era pequeña porque es solamente de esta situación y es lo importante porque nos ha llegado mucho de que pacientes hacen pruebas rápidas en otros lugares, en laboratorios privados, salen positivos y obviamente ahí no le están dando consejería ni nada, sino solo les dan el resultado, el paciente lo abre y viene a VIH positivo y se le saca del mundo, ¿verdad? Y llegan a las unidades especializadas de VIH muy alterados o con miedo, qué va a decir mi familia, que no sé qué. Y uno dice, bueno, ¿y solo una prueba tiene? Sí, no, un momento.
necesitamos confirmarla, ¿verdad? Y a veces al hacer la confirmatoria sale, ¿cómo se llama? Negativa. Ok, está negativa, ¿verdad? Entonces, posiblemente esto va a ser un falso positivo. Vamos a hacer una prueba de otro principio distinto, ¿verdad? Para confirmar esto. Y ya si sale negativo, ok, se tranquiliza el paciente. Entonces, les digo porque sí, nos ha pasado mucho. Yo, cuando trabajé en esto, más o menos la mitad de los pacientes que llegaban con una sola prueba de VIH positivo finalmente eran negativos. O sea, no tenían la enfermedad. Incluso se les corría PCR viral, ¿verdad? Que no se hace así, pero para tener algo más exacto por ser la prueba definitiva. Y salía indetectable, o sea, no había virus. Entonces, miren, no tiene esto. Posiblemente, tal vez tenía gripe. Hay otros retrovirus que infectan humanos, por supuesto, ¿verdad? O tal vez tenía otra condición como enfermedades autoinmunes que pueden dar positivas a las pruebas y no ser VIH. Entonces, esa es la importancia de esto, ¿verdad? Ya obviamente, si la confirmatoria no sale positiva también, pues ni modo. O sea, sí es esta enfermedad y pues, hay que dar todo el demás plan ocasional y tratamiento que conlleva. Pero sí, eso es lo que quiero que se den de las pruebas. No tanto sí que detectan, que no detectan, porque eso obviamente, si no se dedican a esto, es poco. Pero lo que quiero que se lleven es que una sola prueba no es suficiente, ¿verdad? Una sola prueba no es suficiente. Necesitan dos o más, ¿verdad? Bueno, ahora, ya pasando a la última parte de esta patología, vamos a ver lo que es el tratamiento, que es lo que interesa al paciente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer por él o por ella? Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, ¿cuándo iniciamos el tratamiento? Es la pregunta del millón. El tratamiento se inicia inmediatamente. Una vez el paciente se detecte que es VIH positivo, se inicia el tratamiento. Las guías dicen que si no se puede iniciar ese día, se puede iniciar hasta 7 días después de el diagnóstico, ¿verdad? Máximo 7 días. En los libros a veces, yo creo que ahorita ya está actualizado eso, pero en algunos libros, tal vez viejos o en literaturas viejas, pues decían que los pacientes no iniciaban tratamiento antirretroviral hasta que los CD4 cayeran por debajo de 200. Todos solo los tenían en monitoreo y cuando caían abajo de 200 los CD4 los iniciaban. Se empezaron a dar cuenta que esto era perjudicial porque los pacientes ya empezaban a presentar enfermedades oportunistas y a rescatar la población de CD4 restante era muy difícil. Entonces dijeron, no, mejor subamos el límite, que es ahora 350. Entonces, cuando bajaban de 350, les iniciaron. Se dieron cuenta que pasaba lo mismo. Le dijeron 500, igual. Entonces, ya lo último fue, no, mejor, no importa el conteo de CD4, no importa la carga viral, se inicia inmediatamente o lo máximo 7 días después, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Porque muchos, digamos, piensan que el objetivo es incrementar la población de CD4. Y no, el objetivo es que la carga viral sea menor a 50 copias, que a nivel mundial eso se considera indetectable, a los 3, 4, hasta 6 meses después de iniciar el tratamiento, no importando la carga viral inicial. No importa si la carga viral inicial eran 100,000 copias, no importa si eran 10 millones de copias. A los 6 meses, esta carga viral debería estar indetectable, ¿verdad? No importa la población de CD4, porque una población de CD4 que se reduzca considerablemente, subirlos otra vez es muy difícil, ¿verdad? Lo que les interesa es que la cantidad de virus que se esté replicando sea poca, ¿verdad? Sea indetectable, ¿verdad? Y, como, y lo que hay que tener claro es que aparezca indetectable no quiere decir que el virus ya no está. Indetectable quiere decir que la carga viral es tan baja que la máquina, que solo tiene la capacidad de detectar cierto número de copias para arriba, no lo detecta. Se los digo porque hay pacientes que también después del tratamiento, ¿verdad? Si lo llevan bien, en sus exámenes ya salen indetectables, piensan que están curados. Y ojalá fuera así, de verdad, ojalá que fuera así, pero no es así. Uno les tiene que explicar, no, miren, no es que esté, ya no el virus ya no esté. El virus sí está, pero es tan baja la cantidad que sale indetectable. Esto quiere decir que su enfermedad está controlada. Y así como la hipertensión, así como la diabetes, así como la falla renal, mientras se siga tomando el tratamiento, esto va a permanecer indetectable y va a estar controlado, ¿verdad? Esquemas para el tratamiento hay un montón.
¿verdad? Los cuales se han ido actualizando cada vez más. Hay que recordar que los esquemas deben ser individualizados, ¿verdad? Que cada paciente hay que tomarlo distinto, ¿verdad? Obviamente se guía si muchos pacientes van a tener el mismo tratamiento, pero hay que individualizar. Porque no sé que los pacientes no es que a veces no solo tengan VIH, sino a veces tienen falla renal, a veces tienen hipotiroidismo, a veces tienen una enfermedad autoinmune. Entonces hay ciertos medicamentos que tienen interacción con los antirretrovirales, entonces hay que tener eso en consideración, ¿verdad? Y el seguimiento es a largo plazo. Hasta ahorita el tratamiento de VIH es de por vida, ¿verdad? No es un tratamiento que se puede interrumpir, no es un tratamiento que lo pueden dejar de tomar por unos meses y después reiniciarlo, ¿verdad? Es un tratamiento que podamos ir bajando la dosis, ¿verdad? No, es un tratamiento que tiene que estar de aquí en adelante hasta que nuevos estudios o nuevas cosas vayan saliendo, lo cual todavía vamos lento, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta es una enfermedad que lastimosamente ahorita no tiene cura, pero el tratamiento sí está disponible. Y una ventaja en Guatemala, ¿verdad? A pesar de todas las cosas a veces malas que hay, es que el tratamiento antirretroviral en Guatemala es gratis. En Europa, muchos países, el tratamiento no es gratis. Tal vez no es tan caro si lo quieren ver así para ellos, pero no es gratis, ¿verdad? Implica un gasto mensual. En Guatemala no. En Guatemala el tratamiento es gratis. Toda la vida. Mientras el paciente necesite tratamiento, se lo van a dar gratis. Esa es una ventaja que hay aquí en este país, ¿verdad? No tiene que pagar ni un centavo, ¿verdad? Por ejemplo, en la clínica de VIH, el tratamiento es gratis e incluso en pacientes que tienen que digamos no pueden salir de su casa porque viven en lugares muy lejanos o no tienen los recursos económicos para viajar de poblaciones que se encuentran lejos de la capital, les pueden mandar el medicamento, ¿verdad? Entonces, es una ventaja que hay con esta situación. Pasemos a la siguiente. Bueno, los grupos de medicamentos para VIH son varios. Están los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa o INTI por sus siglas, los no nucleósidos de la transcriptasa inversa o INTI con doble N, y los inhibidores de proteasa, los de la entrada, los de unión y los de la integrasa. Por eso les digo que el ciclo de replicación que es muy importante, porque estamos viendo todas las enzimas principales que ayudan a que este virus se replique, más lo que ayuda a que el virus entre a la célula inicialmente. Ahí están las dianas de tratamiento. Entonces pasemos a los primeros, ¿verdad? Que son los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, como le quieran llamar. Pasemos a la siguiente. Estos medicamentos, como se fueron los primeros en aparecer como tratamiento de VIH. En este grupo se encuentra la sidobudina, lamivudina, diradosina, estabudina, tenofovir, emtricitabina y abacavir y algunos otros más que van apareciendo, que ahorita tal vez no tienen un nombre como tal, porque están en fases todavía de prueba, ¿verdad? Pero por lo menos de los que se conocen, los que se utilizan, estos son. Pasemos a la siguiente. Como les mencioné, fueron los primeros medicamentos que salieron. La sidobudina fue el primer medicamento antirretroviral aprobado por FDA, si no estoy mal, en 1983, ¿verdad? Estos son profármacos que necesitan del metabolismo hepático para transformarse en su forma activa, ¿verdad? Si se recuerdan de fármacos, hay fármacos que necesitan un metabolismo antes de poder hacer su efecto. Y obviamente su efecto es ir a inhibir esta enzima. Y entonces, ¿qué va a pasar? El ARN viral no se va a convertir en y por lo tanto no se va a integrar al núcleo celular. Entonces no va a haber, ¿cómo se llama? Material que pueda replicar la célula para crear más virus. Entonces por eso es la primera diana. Entonces dijeron cuando crearon estos medicamentos, vamos a atacar la primera enzima, ¿verdad? Que en este proceso, que es la transcriptasa inversa. El problema de estos fármacos es que ya con el tiempo se dieron cuenta que tenían muchos efectos adversos, los más comunes, mielotoxicidad, acidosis láctica, polineuropatía, pancreatitis medicamentosa, dislipidemias y lipotrofia, entre otros efectos adversos, ¿verdad? Entonces, bueno, van a decir, pero ¿qué fármaco no tiene efectos adversos? Todos, ¿verdad? O sea, de plano.
Pero también el problema es que el virus empezó a dar resistencia. El virus no es tonto, empezó a mutar y estos fármacos entonces empezaron a ya no dar efecto, ¿verdad? Y los pacientes otra vez empezaban con cargas virales elevadas, con caída de la población de CD4 y una falla del tratamiento. En estos medicamentos el virus necesita una sola mutación para que ya estos medicamentos no funcionen. Ese es el problema que tienen. Pero si el virus no muta, pues eh, todavía siguen siendo una opción. Se dan usualmente en combinaciones, ¿verdad? Entre ellos mismos o con otros fármacos. Entonces, ese es el problema que surgió con estos medicamentos. Pasemos al siguiente. Están los no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Entonces, aquí están nevirapina, delavirdina, etravirina, ripidrina y otros más que están en estudio. Pasemos a la siguiente. Bueno, los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa se unen directamente a la enzima y no necesitan el metabolismo hepático, o sea, no son profármacos, sino entran directamente a inhibir. Y el razonamiento dijeron, bueno, vamos a atacar en dos lados, ¿cómo se llama? La transcriptasa inversa, ¿verdad? En su dominio de replicación y, ¿cómo se llama? Unirse directamente para inhibirla. Entonces dijeron, bueno, tenemos dos fármacos de dos familias distintas que van a actuar en la misma enzima, ¿verdad? Esta es la ventaja que tenía, es que era una dosis única. La mayoría de los anteriores son dosis de cada 12 horas, ¿verdad? Entonces eran menos atractivos. Estos, la mayoría, son de una vez al día. Entonces dijeron, bueno, es más atractivo al paciente solo tomar una pastilla al día que dos o más, ¿verdad? El problema también es que lo mismo, también hay mucha resistencia. El virus necesita una o dos mutaciones en su gen para que se vuelva resistente a estos medicamentos. Pero si no, también se ven combinaciones, sobre todo con los anteriores eh, y con los otros grupos de medicamentos, ¿verdad? Eh, pero el problema igual, la resistencia, ¿verdad? Entonces dijeron, pues, o sea, resistencia otra vez. Entonces pacientes que iban bien por la resistencia que presentaba el virus, otra vez empezaron a empeorar. Entonces dijimos, ¿ahora qué hacemos? Pasemos a la siguiente. Entonces vinieron y se crearon los inhibidores de proteasa, que son atazanavir, darunavir, fosmanprenavir, indinavir, lopinavir, saquinavir, tipranavir, nelfinavir y ritonavir. Ritonavir se los puse al final en itálica porque se dan cuenta en los anteriores, después del nombre, vamos a atazanavir, está diagonal R. ¿Por qué? Todos los inhibidores de proteasa están combinados con ritonavir, porque ritonavir por sí solo no tiene efecto, aunque sea un inhibidor de proteasa. Pero si se junta con otro inhibidor de proteasa, y así los comercializan, o sea, los dos juntos, sirve como un potenciador. Entonces ayuda a que el inhibidor de proteasa principal tenga un mejor efecto. Por eso es que les puse así los nombres diagonal R, porque todos vienen combinados, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Entonces, los inhibidores de proteasa fueron los primeros medicamentos en revolucionar el tratamiento de VIH en los 90, ¿verdad? Y finales de los 80, porque dijeron, bueno, entonces vamos a atacar otra enzima, la que ayuda a clivar eso que saca la célula, ¿verdad? Para formar las proteínas y todo lo que entra el virus. Entonces vamos a atacar esta enzima, ¿verdad? La última enzima antes de que todo se empaquete y salga el virus a infectar más células. Y les fue muy bien al principio, ¿verdad? Pacientes que habían presentado resistencia antes empezaron a presentar mejoría nuevamente y dijimos, bueno, encontramos ahora está la solución. Tenemos otra arma en nuestra artillería contra el VIH para tratar esto. El problema fue los efectos adversos. Empezaron pacientes con lipodistrofias, dislipidemias, desórdenes gastrointestinales, arritmias cardíacas y disfunción sexual. En particular, las lipodistrofias, lipoatrofias que producen los inhibidores de proteasa deforman al paciente, porque la grasa que está en los pómulos, la grasa, ¿cómo se llama?, que está en la espalda y todo, ya sea que se acumule de más o se pierde. Entonces, pacientes que después terminan con jorobas, ¿verdad? O que la cara tiene un pómulo normal y el otro hundido,
Entonces, y estas condiciones no son reversibles. Y pacientes que dicen, si hubiera sabido que este medicamento me iba a dejar así, no lo hubiera tomado, ¿verdad? No es un efecto adverso común, pero sí hay que tenerlo presente. Obviamente la disfunción sexual era otro gran problema, sobre todo en los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Ya no fueron tan atractivos por estos efectos adversos. Y eventualmente el virus, así gallo como es, también empezó a crear resistencia. Obviamente ahí te necesitaba más mutaciones, 3, 4, 5 mutaciones en su gen para crear resistencia a los inhibidores de proteasa. Aún así, a los pacientes que no presenten efectos adversos, que lo toleren bien, se pueden combinar con los INTI y los pacientes les va muy, muy bien, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, tenemos algo que nos funciona, sí tiene efectos adversos poco severos, si se presentan, ya hay resistencia, bueno, ahora, ¿qué más podemos hacer? Pasemos a lo siguiente. Entonces ahora, eso no es que va en cronología, pero también están los inhibidores de entrada y difusión. Entonces dijimos, ahí está el Maraviroc, la Fluvirtida, el Ibalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, y otros que también están en estudio. Entonces dijimos, bueno, entonces ya atacamos dos enzimas, ¿por qué no mejor evitamos del todo que el virus entre? ¿Verdad? O sea, mejor que no entre a la célula, más fácil, ¿verdad? Entonces pasemos a la siguiente. En los inhibidores de integrasa son Daltegravir, Dolutegravir, el Victegravir y otros que están, eh, ¿cómo se llama? Saliendo ahorita. Pasemos a la siguiente. Los inhibidores de integrasa tuvieron un desarrollo lento al principio, ¿verdad? Dijeron, bueno, ¿qué enzima nos queda? Pues la que integra el ADN ya formado por la transcriptasa inversa al núcleo celular para que éste se replique y saque los materiales que necesita el virus para seguir replicándose. Entonces vamos a atacar esto. Tuvieron ¿cómo se llama? Un desarrollo lento y al principio se consideraban como tratamiento de tercera línea. O sea, después de que fallaba primera y segunda línea, los esquemas que eran básicamente con los medicamentos anteriormente mencionados, entonces daban el inhibidor de integrasa como última opción, pero ya eran pacientes que estaban muy deteriorados y usualmente no les iba tan bien. Pero después se dieron cuenta, momento, estos inhibidores de integrasa están mejor, no los hemos considerado como primera línea, pero están mejor que muchas otras opciones. Y actualmente la OMS los indica como primera línea y ¿cómo se llama? Y tienen un mejor perfil genético. Eso quiere decir que el virus, a pesar de que mute varias veces, no desarrolla resistencia, sobre todo el Victegravir y Victegravir hasta el momento, si no estoy mal, a menos que algo se me haya pasado, no hay resistencia documentada todavía. El virus puede mutar 9, 10 veces y no ha descifrado todavía cómo hacerse resistente a estos dos inhibidores de integrasa. A los otros dos, Raltegravir, por ejemplo, sí, porque esos fueron los primeros, pero a estos últimos ya no. Entonces, esta fue la siguiente revolución del tratamiento. Entonces dijimos, ok, entonces los inhibidores de integrasa son la opción ahorita, son la primera línea. Mejor perfil genético, buena tolerancia, sí tienen efectos adversos definitivamente, pero ahí está ahorita la opción. Esto es lo que tenemos que usar ahorita de entrada, de una vez, porque esto es lo que nos está ayudando a evitar resistencia. Bueno, pasemos al siguiente. Bueno, entonces ahora, ¿qué esquemas hay? Como les digo, hay esquemas de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. Los actuales de primera línea usualmente involucran un inhibidor de integrasa con inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Entonces, una de las combinaciones está Victegravir con tenofovir alafenamida por el vehículo que utiliza y emtricitabina. Está Dolutegravir con abacavilamidina. Está Dolutegravir o Raltegravir con tenofovir o tenofovir alafenamida más emtricitabina. Está Gemboya, que es uno de los medicamentos que hay en el Hospital Roosevelt y que se está utilizando mucho, que es el Vitegravir, emtricitabina, tenofovir alafenamida y covicistat. El covicistat solo quiero aclarar que es un potenciador, no es un medicamento antirretroviral. Solo sirve como potenciador o booster.
si lo quieren buscar así. Entonces, y está el tradicional, que es emtricitabina, tenofovir, efavirenz, que mucha población nuestra lo sigue utilizando y si no desarrolla resistencia es una buena combinación ya que no da, ¿cómo se llama? Es dosis cómodas y pues los efectos adversos son bastante bien tolerados, los comunes, pues no ya los más graves como la miotoxicidad, por ejemplo, ¿verdad? Gemboya se utiliza también mucho, sobre todo ahorita en pacientes nuevos que van apareciendo con VIH y algunas otras combinaciones. Pero esto, inhibidores de integrasa más inhibidores nucleósidos de transcriptasa inversa, es ahorita el tiro. Pasemos a la siguiente. Hay otros esquemas, ¿verdad? Que podrían ser en algunos casos considerados de segunda línea, que involucran emtricitabina, tenofovir más un inhibidor de proteasa, usualmente lopinavir más ritonavir, acavir más la amigudina, más un inhibidor de proteasa, aunque su uso ya está decayendo por la resistencia y por los efectos adversos de la acavir. Sidobudina, la amigudina, más inhibidor de proteasa por lo mismo de resistencia, el acavir, la amigudina, mandavirapina. Y están los esquemas de tercera línea, que ya usualmente involucran inhibidores de entrada, de fusión, y otras combinaciones que no se prueban antes, ¿verdad? Porque son pues, inferiores a las de primera línea. Realmente esquemas y variaciones de tratamiento hay un montón, si se dan cuenta, ¿verdad? Que les puse 9 opciones y hay más de 20, ¿verdad? Y como les digo, esto sale porque hay medicamentos que no se pueden utilizar en falla renal crónica, hay medicamentos que no se pueden utilizar en pacientes con hepatopatías, hay medicamentos que no se pueden utilizar en pacientes con tuberculosis, que es muy común tenerlo con VIH. Entonces, eso es la situación que hay que ver con esto, ¿verdad? Pasemos a lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro entonces del tratamiento de VIH? Ya hablamos que ahorita los esquemas con inhibidores de integrasa están siendo de primera línea, les está yendo bien a los pacientes, menos resistencia, dosis cómodas, pero siguen siendo dosis diarias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el futuro del tratamiento? Primero, medicamentos inyectados, que esto se ha tenido buenas respuestas en los últimos estudios que se han hecho, medicamentos que se inyectan mensualmente o bimestralmente, una inyección nada más y después esperar un mes y los pacientes parece que logran mantener su población de CD4 sin mantener la carga viral indetectable, entonces parece que esto puede ser una buena opción que la dosis sea no diaria, ¿verdad? Idealmente que sea una dosis mensual o incluso trimestral. Imagínense que el paciente con VIH solo necesite 4 inyecciones al año. Puchica, de tomar una pastilla todos los días a 4 inyecciones al año. Totalmente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sería muy bueno. Los anticuerpos monoclonales que han demostrado su efectividad en enfermedades autoinmunes, en cáncer, en infecciones ya y ahora también este tipo de infecciones crónicas ya está viendo que pueden ser el futuro también de la medicina y que pueden ayudar. Problemas que son absurdamente caros, ¿verdad? Y eventualmente la erradicación, que ya no había en el mundo, es lo que uno quisiera eventualmente. Así como se han erradicado otras enfermedades, uno quisiera eventualmente que el VIH se erradique, que ya no haya, ¿verdad? Pero todavía nos falta mucho para eso. ¿Verdad? Una de las metas mundiales es que para el 2050 ya no haya VIH. Parece ser una meta que uno dice, bueno, faltan 29 años. Se esperaba que para este año ya las metas fueran distintas con respecto al tratamiento antirretroviral y no lo hemos logrado. Entonces, nos falta mucho camino que recorrer con esto, ¿verdad? Pero los estudios parecen prometedores, las respuestas de los pacientes parecen prometedoras y esperamos en un futuro no muy lejano tener estos medicamentos inyectados, tener dosis más espaciadas y eventualmente eliminar esta enfermedad. Pasemos a la siguiente. Bueno, consideraciones finales, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Primero, los aspectos legales. Recuérdense que un paciente con VIH no le pueden negar trabajo, no le pueden negar estudios, no pueden discriminarlo por tener VIH. Si a un paciente le dicen que no lo van a contratar por ser VIH positivo, puede demandar a la empresa. Si un paciente no lo dejan entrar a la universidad por ser VIH positivo, puede demandar a la casa de estudios, ¿verdad? O al colegio si fuese el caso, ¿verdad? No pueden discriminarlo.
por ser VIH positivo, ¿verdad? La Constitución y todos los aspectos legales de VIH están bien definidos ya, ¿verdad? La importancia es que un paciente VIH no tiene que revelar su diagnóstico a nadie, salvo que él o ella quiera. Tiene todo el derecho a tener la privacidad, ni siquiera a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a sus padres, excepto a su pareja actual. Paciente con VIH positivo tiene que informarle a su pareja actual que tiene VIH y tiene 10 días desde el diagnóstico para hacerlo. 10 días calendario, no 10 días hábiles, 10 días calendario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que entonces la pareja está a riesgo de estar infectada y de seguir transmitiendo la enfermedad. Y puede ser que ambos, este paciente o la pareja tengan otras parejas sexuales, ¿verdad? Y que por ende se siga transmitiendo más y más esta enfermedad. Entonces un paciente, a nadie, ¿verdad? No tiene obligación de regalar ese diagnóstico a nadie, ¿verdad? Obviamente uno de médico lo va a conocer, porque ni modo, pues, o sea, tenemos que tratarlo, pero de ahí no tiene que revelarlo ni forzosamente ni nada, en ningún momento, ¿verdad? El trabajo en esta enfermedad tiene que ser multidisciplinario, ¿verdad? O sea, no solo involucra al médico, sino involucra a psicología, muy importante. Ahorita que se lo involucra trabajo social, involucra farmacia, químicos farmacéuticos, eh, involucra nutrición, ¿verdad? Involucra todo el sistema de registro. O sea, no es un trabajo que solo el médico va a hacer. Necesita el apoyo de su enfermera, de su nutricionista, de su trabajador social, de su psicólogo, ¿verdad? O sea, de todo este equipo para cada paciente. No para el paciente si quiere o si lo mira bien, no. A cada paciente tienen que verlo todas estas personas. ¿Por qué? Recuerden que el VIH desgasta el cuerpo y los pacientes tienen que tener una nutrición específica porque hay ciertos alimentos que también interaccionan con los medicamentos antirretrovirales y no los pueden comer. Tiene que vernos psicología porque si es una enfermedad que tiene mucho peso en este sentido, ahorita lo vamos a hablar. Tiene que verlo trabajo social porque tiene que tener una red de apoyo el paciente, no porque tienen que saber el diagnóstico, sino que tiene que trabajo social, ¿verdad? Darse cuenta que si el paciente se enferma, se pone grave, que sí tenga alguien o personas de familiares que van a ayudarlo, ¿verdad? Entonces, y que no esté solo, ¿verdad? Tiene que estar químicos farmacéuticos, porque a veces a uno cuando está pasando visita e indica antirretrovirales, a veces le va a uno algún detalle. El químico farmacéutico está ahí a la par diciendo, no, doctor, mire, es que tiene anemia, entonces no le podemos dejar tal medicamento. Entonces, ok, cierto. Entonces vamos a hacer esto. O mire, este medicamento no lo tenemos ahorita disponible, ¿por qué no le damos este? Entonces, ok, démosle. O sea, también nos ayuda. Tenemos que tener enfermeros también, ¿verdad? Que se encargue de tomas de muestra, de canalizar al paciente, estar apoyando al médico en su examen físico, ¿verdad? Necesitamos a quienes lleven el registro, digitadores, ¿verdad? Que lleven el registro de toda esta estadística, ¿verdad? Entonces, es un gran equipo que se tiene que utilizar, ¿verdad? Y cada paciente tiene que recibir la atención de todos estos miembros, ¿verdad? Y siempre con el mayor respeto hacia las personas, ¿verdad? Ahora, educación continua, que es como que de los temas que más me gustaría enfocarme ahorita, es porque en el tratamiento y aprender de VIH, aprender de la enfermedad, los tratamientos, con estudio y con repetición, pues uno se le va quedando y pues ya hacer como las demás enfermedades que uno ya las sabe manejar bastante bien. Pero la- tratar de entender y ver el VIH como una enfermedad crónica más del montón, por así decirlo, es muy difícil, es muy difícil. Un paciente con VIH tiene miedo. ¿Por qué? Porque las personas y en general el mundo, que todavía no hemos llegado a esa parte, todavía el mundo mira el VIH como algo malo, como algo de personas malas, de personas pecadoras, si lo quieren ver así.
de personas de bajos escrúpulos, lo que quieran. Lo miran como algo malo, como algo sucio, ¿verdad? Y no pueden estar más equivocadas estas personas, ¿verdad? Yo siempre he dicho que las mejores personas que he conocido en mi vida han sido las personas con tatuajes, que también tienen otro tabú, las personas con VIH. Se los juro. Personas muy centradas, muy responsables, la mayoría, muy, ¿cómo se llama?, resilientes, pero hay un montón de población no lo acepta todavía, ¿verdad? Les voy a poner una pequeña anécdota. Yo cuando les conté a mis compañeros, no hospitalarios, sino de otras profesiones, ¿verdad? Que yo trabajaba en la clínica de VIH, viendo pacientes VIH y todo eso, escandalizados. Que si me daba miedo, que yo, ¿por qué? ¿Por qué me da miedo? O sea, tanto así que a veces ni me querían dar la mano porque yo había saludado a un paciente con VIH en la mano. O sea, imagínense, estamos hablando de gente profesional, de gente con títulos universitarios, con ese pensamiento. Yo les dije, mucha, de verdad, ¿qué tan atrasados estamos como para que ustedes estén pensando que si yo le doy la mano a un paciente con VIH yo voy a estar contagiado? O sea, de verdad. Así es como empieza la discriminación, así es como empieza la desinformación de esta enfermedad, ¿verdad? Yo les digo, y hasta a veces, por así decirlo, los molestáis, ¿saben ni cuántos pacientes con VIH ustedes les han dado la mano en su profesión? Y ni siquiera saben que son VIH positivos, las otras personas. Y ustedes ni se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es una enfermedad más del montón. Es algo más. Es como, o sea, el VIH se trata tomando una pastilla al día. ¿A qué le suena eso? A tomar Eutirox para hipotiroidismo, a tomar enalapril para hipertensión, a tomar metotrexate para lupus. O sea, es otra enfermedad crónica que se trata así, pues. Obviamente no es tan sencillo, pues, pero para darles un contexto. Entonces, la educación con VIH tiene que ser continua y no solo tienen que ser los pacientes con VIH, sino a la población en general. Quitarse el tabú. Entonces alguien preguntará, ¿pero por qué el VIH? Digamos, si alguien dice, soy diabético, nadie dice nada. Ah, bueno, es diabético. O si dice, es hipertenso, ah, bueno. Pero alguien dice que tiene VIH y todo el mundo pierde la cabeza. ¿Por qué? Por la forma de transmisión. El VIH, recuérdense que está ligado mucho a la sexualidad, porque es la forma de transmisión más frecuente. Y el sexo todavía sigue siendo tabú en nuestro medio. Tal vez en otros países ya esto ha cambiado un poco, pero en nuestro medio, en nuestro país, eso sigue siendo un tema tabú. Igual que la homosexualidad, igual que todas las identidades de género, o sea, todas todavía sigue siendo un tema que hay que hablarlo a escondidas, hay que hablarlo en secreto, hay que hablarlo como que si fuera algo malo. O sea, no es algo malo, ¿me entienden? Pero por eso, como el VIH está ligado a esto, entonces lo consideran así, ¿verdad? Se dan cuenta ya cuando les hablé de los factores de riesgo y todo, de los tipos de actividades sexuales que son más, ¿cómo se llama?, de mayor riesgo, o de hablar de esto, y lo hablo así como que si fuera algo más. Tampoco es que yo aprendí a hacerlo así desde el inicio. Yo al principio también me costaba, a todos nos cuesta, porque esto es de aprender, de poder hablar tan soltadamente de estos temas. Pero a medida que uno va entendiendo que esta es una enfermedad crónica más, que es una enfermedad que no es de gente mala, que es una enfermedad que es tratable, que es una enfermedad que uno puede saludar a un paciente con VIH, abrazar a un paciente con VIH, compartir un baño de un paciente con VIH, compartir platos con un paciente con VIH, compartir una piscina con un paciente con VIH y no infectarse. Cuando uno va entendiendo todo eso, entonces uno va entendiendo todo, ¿cómo se llama? Que este proceso hay que irlo cambiando, que hay que ir cambiando la mente de la gente, hay que ir quitando todos esos mitos y esos tabúes que hay alrededor de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, es difícil, porque hasta uno mismo de médico a veces le cuesta, y a veces yo he tenido hasta jefes que todavía siguen con esos pensamientos y uno diría, bueno, pero ¿qué pasó? Pues, o sea, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Ya tenemos que dejar de tratar el VIH como algo malo, como algo secreto, como algo que, ¿verdad? Obviamente se trata así por lo mismo, porque la población mundial todavía no ha llegado a ese nivel de comprendimiento y saber si algún día lo llegará, ¿verdad?
o de aceptación, por así decirlo, y entender que esto le puede pasar a cualquiera, que no hay que ser una persona mala o pecadora, ¿verdad? O lo que sea para infectarse con esto, ¿verdad? Nos puede pasar cualquiera, un accidente laboral puede infectar a alguien con VIH y ya, pues, ¿verdad? O sea, me enfoco mucho en esto porque sí me da tristeza hasta coraje a veces ver cómo tratan a esos pacientes, ¿verdad? Me recuerdo una vez que un paciente cerca de Navidad, ahí conmigo, pues, a su seguimiento, y cuando ya nos íbamos, ya le dije, bueno, todo está bien, que no sé qué, ya se puede retirar, ¿verdad? O sea, soy su control normal. Me dijo que sí, me podía dar un abrazo por las fiestas, y por supuesto, ¿no? O sea, sí, abracé a la persona y se puso a llorar. Y yo así como, ¿qué pasó? Entonces me dijo, es que desde que mi familia sabe que soy VIH, no me tocan, no quieren estar conmigo, tienen un set de platos y vasos solo para mí, tienen un baño solo para mí, porque les da miedo infectarse. Yo digo, a la gran pucha, imagínense hasta qué nivel su propia familia. Entonces, un abrazo para estos pacientes significa el mundo, porque nadie quiere ni estar cerca de ellos, ni casi ni respirar a la par de ellos, porque piensan que ya se van a infectar y no es así, ¿verdad? Entonces, entender una enfermedad, entender algo es dejar de tenerle miedo. Los humanos a lo que no entendemos le tenemos miedo o lo atacamos, ¿verdad? Entonces, entender esto y repasar esto es lo importante para ir quitando todos esos mitos y tabúes sobre el VIH. Bueno, esto de la mano de eliminar prejuicios, ya al final lo que uno quiere en el mundo es la meta 90-90-90. Eso quiere decir que de todos los pacientes con VIH, 90% estén diagnosticados, de ahí que 90% estén en tratamiento antirretroviral y que 90% estén con carga viral indetectable. La primera meta ya casi se ha cumplido a nivel mundial, ¿verdad? Están como el 85%, pero la segunda y tercera de pacientes en tratamiento y con carga viral indetectable cuesta, muchachos. Cuesta porque el paciente se aburre a veces del tratamiento o crea mucha resistencia o ya no quiere saber nada del hospital, ¿verdad? Y dejan el tratamiento, ¿verdad? O no les gusta llegar porque piensan que el tratamiento es algo malo, muchas cosas, ¿verdad? Pero la meta ahorita es eso, la inicial, llegar a 90% en todos estos aspectos, porque como les dije, si un paciente está indetectable se vuelve intransmisible. Un paciente indetectable puede tener hijos con una persona que no sea VIH positivo y sus hijos van a salir negativos. Una persona indetectable puede tener una vida sexual con protección normal, puede llevar una vida perfectamente normal, ¿verdad? No, obviamente con ciertas restricciones y todo, pues lo que hablamos de comidas y cosas así, pero de ahí puede ser una vida como todos nosotros. Puede estudiar una carrera, puede tener hijos, puede tener aspiraciones, puede hacer ejercicios, un montón de cosas que hacen todas las personas que no tienen esta enfermedad, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces ahí terminamos esta clase. Espero que pues hayan resuelto algunas dudas o si han surgido otras, pues las respondemos, ¿verdad? VIH es un tema muy extenso. Como le dicen, no es que van a salir expertos de VIH con 2 días de clase, pero por lo menos lo de las perlas que les dije, lo que quería que les pusieran atención, ¿verdad? Y para que conozcan más de esta enfermedad y empiecen a perderle el miedo, ¿verdad? Empiecen a perder el miedo y poder hablar de esto sin tapujos, ¿verdad? Y entenderla como una enfermedad crónica más, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario.